Hola, ¿cómo andan? Bueno, espero que estén bien. Vamos a grabar esta clase centrándonos sobre todo en el texto de Marcelo Escolar, un texto del 2013, una intervención en la SAP. Escolar es un politólogo bastante conocido, seguramente conocido también por ustedes y que trabaja hace bastante tiempo estas cuestiones ligadas a la política territorial, a la política electoral, a la política federal, ¿no? Me parece que sobre todo lo que hay es una mirada sobre tratar de pensar la política a nivel federal, es decir, abriendo un poco la complejidad de los distintos niveles, o lo que se llama la política multinivel, y tratando de averiguar cómo funcionan esas dimensiones articuladamente, esas tres dimensiones deberíamos decir, la dimensión nacional, la dimensión provincial y la dimensión municipal, si lo pusiésemos en ese sentido. Bueno, lo interesante siempre de estos textos es que dialogan también con la realidad política, y este año electoral podemos ver justamente que esas relaciones funcionan empíricamente, funcionan políticamente, y que estos textos tratan de explicar, ¿no? Este texto, entonces decíamos, la ilusión unitaria, política territorial y nacionalización política en Argentina, ¿no? Ya el título es un poco provocativo, la ilusión unitaria. Bueno, esa idea de cierta unidad, de cierta, si bien somos un país federal, pero la idea de unitario como de unidad también juega un poco con la ironía, digo, porque lo que se trata de pensar justamente son las diferencias, son las desigualdades, las dislocaciones que hay en un territorio político cada vez más complejo en un proceso que también ya hemos visto. eh, eh, las autoridades intelectuales sobre esta materia, los especialistas, digamos, y la política ya también más concreta, ha denominado como desnacionalización, ¿no? Proceso por el cual justamente lo que empieza a ver, y esto los que nos interesa que ustedes puedan detectar, es una diferenciación en las estrategias de los políticos, los actores políticos fundamentalmente, en sus distintos niveles y precisamente cómo se comportan de modo diferente. Entonces, es una literatura enfocada en pensar las dimensiones locales y nacionales de la coordinación política en este contexto, ¿no? Contextos de fragmentación, contextos de mayor desnacionalización eh, partidaria. En ese sentido, el texto va a tratar de analizar las distintas dimensiones de la coordinación de la política multinivel, ¿no? Y tenemos un concepto ya, la política multinivel, en un Estado federal donde justamente la política adquiere características asimétricas, descentralizadas, tanto en lo político como en lo económico y lo fiscal. Si bien es algo que nosotros no vemos en detalle, también es importante ver, o a los que les interesa también pueden ahondar en cómo esa asimetría a nivel territorial también tiene un impacto a nivel económico, a nivel fiscal, o puede tener también, ¿no? Entonces, se parte de la idea de que la política nacional supone arenas diferentes, dando cuenta en este proceso de desnacionalización político y electoral, ¿no? Que sería el aspecto que también nos interesa de sobremanera a nosotros. En definitiva, también estamos mirando cómo en estos actores, que son los partidos políticos, que siguen siendo los actores fundamentales, sobre todo de los que vemos a lo largo de esta materia, cómo eso repercute, cómo eso termina impactando en la dimensión electoral, en el efecto más inmediato o más visible y concreto que son las elecciones. Entonces, son estas elecciones o la dimensión electoral la que supone instancias de coordinación entre el centro y las provincias, entre el presidente y los gobernadores. Vemos también que tenemos una serie de actores muy fuertes, ¿no? Muy potentes. Por un lado, obviamente, el presidente en un presidencialismo, en un poder ejecutivo que ya sabemos cómo en general se construye en la política y en la cultura política argentina, pero sobre todo dado el carácter presidencialista de la forma de gobierno, y los gobernadores, que son actores fuertísimos, con recursos, inclusive
con características en muchos casos caudillistas, en el mejor sentido, en el sentido de liderar procesos en los que en muchos casos, bueno, no han sido los ejemplos de los últimos dos gobiernos, pero en los que en general luego puede asumir y llegar a la presidencia. Por lo tanto, las gobernaciones y los gobernadores, como los actores que encabezan esos territorios, son siempre eh, interesantes de ver, ¿no? E interesantes de ver a la luz de estos procesos. Bueno, ganan o pierden poder los gobernadores. Los gobernadores son muy conscientes también de estas estrategias de desnacionalización, de diferenciación entre nación y provincias. Más concreto, el caso del peronismo es quizás el caso donde mayor fractura, donde mayor crisis, o donde mayor tensión hay entre estos distintos peronismos y sobre todo uno diría entre la conducción de ese kirchnerismo, Cristina y los gobernadores, ¿no? Tenemos gobernadores peronistas en provincias que no están, digamos, en sintonía con el partido a nivel nacional, con esa minoría quizás que todavía conserva más votos, como puede ser el caso de Cristina y una parte del kirchnerismo. Bueno, ahí entraríamos en cuestiones políticas más finas que son interesantes también de ver y que están hoy discutiéndose, diría que después de las elecciones más aún, ¿no? Entonces me parece que el texto también sirve para pensar la dinámica de estos procesos políticos y los distintos actores. Bueno, el presidente gana las elecciones, digamos que la Libertad Avanza le fue mejor que frente a Fuerza Patria, y lo que hizo el otro día Milei fue centrar a los gobernadores, ¿no? Bueno, digo, un gesto inmediato, ya la foto esa, ya revela algo de la densidad política, en este caso, que tienen los gobernadores. Pero efectivamente lo que el texto también trata de ver, yo voy haciendo estas apostillas un poco más políticas, de coyuntura, como para acompañar el texto y dar cuenta de que tiene un sentido en un contexto, es que esta creciente diferenciación electoral provincial, separada cada vez más de la nación, no refleja simplemente, dice Escolar, la autonomización y la diferenciación de los sistemas políticos locales, sino también ciclos de realineamiento nación-provincias. Por eso que hay que considerar los diferentes sistemas políticos entre provincia y nación. Hay al mismo tiempo un sistema político nacional y al mismo tiempo no hay diferencias, podríamos decir, de sistemas políticos entre provincia y nación, como si llamásemos esos subsistemas políticos, ¿no? Dentro de lo general. Entonces, al mismo tiempo hay que ver cómo estos realineamientos nación-provincia están jugando muy fuertemente en este contexto de desnacionalización. Entonces, Escolar dice, la foto del 83, la foto de 1983, cuando recuperamos la democracia, no era más que una ilusión de dos partidos nacionalizados, competitivos e integrados verticalmente en una coyuntura atípica, ¿no? Esa foto más bien era una cierta ilusión, yo diría que era una cierta verdad, pero que en realidad luego efectivamente comienza a resquebrajarse, comienza a desnacionalizarse cada vez más, ¿no? Relativizaría un poquito la idea de ilusión en 1983, pero es una reflexión muy breve mía, pero digo, me parece que está bien en el sentido como Escolar plantea hacia luego adelante, hacia hoy, ¿no? Y hay un punto muy importante en ese sentido, que tiene que ver con la simetría entre Buenos Aires y las demás provincias, ¿no? Eh, las coaliciones predominantes que integran horizontalmente, dice Escolar, la fragmentación regional del sistema político, los problemas de coordinación entre distritos y entre niveles de electorado y entre las élites políticas y la inestabilidad histórica asociada a esta fluctuación, ¿no? De la nacionalización como una forma ya de un sistema político fragmentado entre múltiples centros, ¿sí? Que finalmente quedan a merced de la estructura multinivel y de esa asimetría, ¿no? Entonces, digo, también hay una asimetría entre las provincias y Buenos Aires y cómo al mismo tiempo las coaliciones predominantes políticamente también se ve reflejada esa diferencia en esa diferencia entre territorios. ¿Por qué hablar de gobierno multinivel en Argentina? Bueno, porque la política territorial, dice Escolar, es ese mecanismo de agregación de intereses y de creación de consensos políticos nacionales y de relaciones intergubernamentales que sostienen estos vínculos multilaterales, ¿no? La política territorial, de nuevo lo repito, es el mecanismo de agregación de intereses y de creación de consensos políticos
nacionales y al mismo tiempo que permite las relaciones intergubernamentales entre los ejecutivos, ¿no? Para sostener esos vínculos. Ustedes van a ver que el texto, de todos modos, me parece un texto muy ameno, muy bien escrito, ¿no? Lo que hay es una asimetría territorial, entonces va a plantear Escolar, algo que de hecho vemos cada vez más, ¿no? Es un país federal, pero con unas desigualdades y unas asimetrías territoriales desde el punto de vista demográfico, desde el punto de vista del desarrollo económico y por lo tanto del desarrollo político también, ¿no? Eh, Luego de la federalización del país, va a decir Escolar, ¿no? A fines del 19, el país finalmente se organiza, ¿no? En diferentes coaliciones políticas provinciales, siempre aliadas a algún sector bonaerense, lo que él llama la cabeza de Goliat, tomando el nombre de un título de del gran ensayista Ezequiel Martínez Estrada, donde decía Argentina, ¿no? Tiene un problema, la cabeza de Goliat es Buenos Aires y después hay una desigualdad, una simetría en todo el cuerpo político restante de la nación, ¿no? Entonces, siempre las diferentes coaliciones políticas provinciales siempre están aliadas a algún sector bonaerense, ¿no? Aumentando esa asimetría existente. Eso cuando se da la federalización del país. Ahora, con la aparición de la UCR y el PJ, ¿no? Se delegó en la coalición bonaerense el control coalicional de la política a nivel nacional, va a decir Escolar, ¿no? En ese sentido, el dominio del Estado Nacional terminó consistiendo en un sistema de acuerdos y sanciones para controlar a los actores provinciales dominantes, ¿no? Y este dominio lo que garantizó fue sostener en el plano político los costos de transacción de esa simetría social imperante. Pero hay una desigualdad de origen casi en el federalismo nacional que tiene que ver con esta predominancia bonaerense y cómo las coaliciones políticas provinciales siempre tenían que aliarse a algún sector bonaerense. Obviamente que a partir de la aparición de los grandes partidos y de los grandes partidos de masa, que son, y como ya sabemos, las características que tienen la UCR y el PJ, a partir de esa aparición, ¿no? Escolar habla de la emergencia de un partido cartelizado predominante, ¿no? Que se coordina en todos los niveles del Estado para garantizar la integración horizontal y vertical del sistema político. Es decir, que la nacionalización del partido se tiene que coordinar en su existencia en todos los niveles del Estado de integración horizontal y de integración vertical. Bien, eso a nivel nacional, eso a nivel, lo podemos pensar, por ejemplo, también a partir de Panebianco, ¿no? Digo, traer un poco ya al final de la materia textos que fuimos viendo, que fuimos leyendo, que fuimos trabajando, ¿no? Bueno, ¿cómo se constituye un partido a nivel nacional? ¿Cómo se organiza a nivel nacional? Bueno, acá Escolar quizás está siendo un poquito más empírico, obviamente, que Panebianco, y diciendo, bueno, un partido predominante a nivel nacional tiene que garantizar integración horizontal y vertical, tiene que garantizarse su integración tanto horizontal como vertical en el sistema político, ¿no? Tiene que coordinarse en los distintos niveles de niveles del Estado. Ahora bien, al mismo tiempo lo que hay es una capacidad de los gobiernos provinciales, una fortaleza de los provinciales de que cuentan con recursos institucionales para controlar sus propios procesos electorales. No nos olvidemos que lo que Escolar también está tratando de ver es cómo funciona esta cuestión a nivel electoral. Por eso, dice él, que quien quiera coordinarse nacionalmente deberá hacerlo primero en la arena provincial por este particular poder institucional. Y entonces él ahí va a detectar, esta sería como la cuestión conceptual, dos arenas o dos campos estratégicos. Vuelvo un poco sobre eso. Los gobiernos provinciales cuentan con recursos institucionales para controlar sus propios procesos electorales. Eso está permitido constitucionalmente. Uno podría decir que ahí hay un problema, que habría que reformar la Constitución, que habría que quitarle menos poder a las provincias. Bueno, pero vivimos en un país federal, no en un país unitario. Por lo tanto, esa correlación de fuerzas, esa relación, esa autonomía, esa capacidad de las provincias es legítima, es legal. Digo, ¿no? Después habría que ver cómo se pueden coordinar los calendarios electorales, algo que también hemos visto. Pero en principio, las provincias poseen un poder, ¿no? Propio, un poder institucional, que es la arena provincial y que se coordina a nivel nacional al mismo tiempo. Porque las provincias cuentan con estos recursos propios
para traccionar su propia base electoral, ¿no? Acá también hay una cuestión muy importante ligado a la importancia que tienen las políticas públicas a nivel local. De nuevo, podemos poner la discusión de los recursos y cómo se distribuyen entre nación y las provincias, una discusión que está siempre, pero con el gobierno de Milei, por ejemplo, se acentuó muchísimo. Si las provincias no tienen los recursos necesarios que les corresponden por ley y por constitución para desarrollarse, para tener su propia política, eso termina aumentando también en las políticas públicas que esos gobiernos pueden desarrollar y por lo tanto termina incidiendo en su arena propia, en su espacio político de coordinación política e institucional, que es el provincial. Si yo no puedo hacer políticas públicas, también voy a tener un problema posteriormente, ¿no? En cómo se traduce el valor político de mis acciones. Por lo tanto, la cuestión empieza a tener ribetes muy complicados y muy finos que hacen al mismo tiempo a la autonomía o a la menor autonomía respecto de las provincias y el poder em, del presidente o del ejecutivo del nivel nacional en relación al nivel provincial. Entonces, esta cuestión de contar con recursos institucionales para controlar sus propios procesos electorales, para traccionar su propia base electoral, para desarrollar, por lo tanto, sus propias políticas públicas, va a estar en muy directa relación. Obviamente que si eso funcionase normal, no como sucede en Argentina, que el gobierno nacional no le ha transferido a las provincias desde que comenzó lo que le corresponden, eso genera una serie de tensiones aún mayores. Por eso, al mismo tiempo, existen estas dificultades de coordinación horizontal, es decir, entre provincias y de coordinación vertical entre niveles, ¿no? Niveles nos marca vertical, la coordinación vertical nos marca los distintos niveles, nacional, provincial, municipal. Y coordinación horizontal es la coordinación entre las provincias. La gobernabilidad, dice Escolar, depende de la nacionalización de los partidos o de las coaliciones. Vean ustedes qué definición importante, la vuelvo a leer. Esto está en el punto 3 del texto de Escolar, en el punto número 3, en el eje 3. La gobernabilidad depende de la nacionalización de los partidos o coaliciones. Por lo tanto, si hay un proceso de desnacionalización como el que estamos asistiendo, habría mayores problemas de gobernabilidad, ¿sí? Ahí tenemos un punto importante para pensar esta cuestión de la nacionalización o la desnacionalización. Eh, Por otro lado, hay una sobrerepresentación periférica de producto del malapportionment, ¿no? Dice Escolar, eh, una sobrerepresentación provincial en diputados y al mismo tiempo un igualitarismo del Senado. Eso condena un poco al gobierno dividido si no se da esa buena articulación entre distintos niveles, entre nación y provincias, ¿no? Ya sabemos que el problema del gobierno o la cuestión del gobierno dividido genera un problema para gobernar. Bueno, un poco tiene que ver con el recurso, por ejemplo, de los DNU y toda la discusión legislativa que ha habido durante estos 2 años está centrada en esta cuestión, ¿no? Digamos, presidentes que finalmente terminan siendo presidentes fuertes o muy cerca de cierto autoritarismo legal, diría yo, o cierta discrecionalidad del poder, al mismo tiempo por gobierno dividido, porque no tiene mayorías, porque es muy difícil conseguir mayorías parlamentarias, lo que supuso al mismo tiempo toda esta política en contra de los vetos que el propio Milei eh, había realizado, ¿no? Entonces, eso genera una serie de tensiones en términos de gobernabilidad. Obviamente que la clave es la coordinación del gobierno nacional entre ambas arenas. La clave del éxito, la clave de una gobernabilidad es la coordinación del gobierno nacional en ambas arenas. Por eso dice, y eso es interesante volviendo a la cuestión de los partidos, por eso dice Escolar, los partidos predominantes han sido siempre partidos catch-all, ¿no? Recordemos catch-all, atrapa todo, ¿no? Se diluye un poco la identidad, es una identidad, o podríamos decir que es una identidad justamente más amplia, más heterogénea en su ideología, capaz de penetrar a nivel nacional y a nivel, y en los distintos niveles, en su forma horizontal. Bueno, el peronismo históricamente había sido un poco eso, ¿no? Yo creo que
cerrando la materia, también podemos pensar al peronismo como efectivamente como un partido cachón, ¿no? Eh, Ahora tiene muchos problemas, quiero decir, pero esa heterodoxia ideológica, esa fluidez ideológica del peronismo tiene que ver con esto, ¿no? ¿Con qué? Bueno, con que la clave es la posibilidad de gobernar, de coordinar el gobierno en ambas arenas, ¿no? Y por lo tanto tiene que ver con lo que Escolar llama una coordinación del electorado, ¿no? Ahora bien, hay una limitación de la coordinación de los electorados o del electorado. Un Estado multinivel asimétrico y políticamente descentralizado es una dimensión para ver esto. Porque en un Estado multinivel asimétrico surgen problemas de coordinación del electorado entre los distintos distritos, ¿no? Sobre todo cuando las provincias tienen, ¿no? Dice Escolar, la capacidad de producir políticas que producen al mismo tiempo efectos identitarios regionales, ¿no? Y eso va produciendo un aislamiento, ¿no? Se va aislando, ¿no? El sistema político del entorno nacional y va generando una serie de ruidos, de problemas, ¿no? Entonces, un Estado multinivel asimétrico y políticamente descentralizado produce estas problemáticas, ¿no? O estos ruidos, o estas tensiones entre coordinación de los electorados. Vuelvo a repetirlo, ¿no? Cuando las provincias tienen la capacidad de producir políticas que producen efectos identitarios regionales, más allá de lo nacional, aislando su sistema político del entorno nacional, más sumado a eso los partidos opositores concentrados en el centro del país, ¿no? Eso genera entonces una tensión entre este en este estado multinivel asimétrico, ¿no? Bien. ¿Cómo se traduce también, o cuál es el problema que traduce esto en términos de coordinación del electorado? Bueno, que la coordinación vertical entre arenas, como habíamos dicho, que es la instancia que induce a los individuos a optar por preferencias de un voto similar entre cada categoría electoral, nacional, provincial y municipal, termina no encontrando un sustento muy sólido si las provincias comparten con la nación eh, el diseño y la alteración de las instituciones políticas electorales, ¿no? Y además cuentan con recursos propios para ser orientados a lo que Escolar llama el patronazgo, la capacidad de producir políticas propias, políticas públicas locales y traccionar su propio electorado, las provincias, más allá de la nación, más allá de la nación. La descoordinación entre arenas, la descoordinación vertical, encuentra un problema muy grave, digamos, ¿no? Cuando justamente no hay esa coordinación, cuando no se encuentra un sustento muy sólido, ¿no? Eh, Cuando las provincias tienen además esta capacidad de coordinación electoral. Yo creo que ahí hay un tema muy importante y lo dije antes porque aparece reiteradas veces en el texto. Me parece que Escolar también está pensando, bueno, ¿qué sucede con los calendarios electorales? ¿Qué sucede cuando las provincias tienen esa potestad y esa autonomía? ¿Eso no produce una mayor distorsión ya en un sistema político que es difícil de coordinar entre partidos, que aparece cada vez más desnacionalizado? Eso sumado al mismo tiempo que los partidos, como dijimos antes, o las gobernaciones, o que básicamente, por otro lado, las provincias siempre se termina dando un bipartidismo más o menos clásico, ¿no? Terminan un poco aislándose de lo que sucede a nivel nacional, y estamos hablando inclusive con los mismos partidos, ¿no? Cuando se comparten los mismos partidos. Eso para Escolar lo que produce es una limitación para la coordinación de votantes, ¿no? Lo que él llama la limitación para la coordinación de los votantes. Y que eso se refleja en la fragmentación y en la volatilidad cada vez mayor del electorado argentino desde la vuelta a la democracia. Ahí podemos conectar también, en algún sentido, los que cursaron sistemas políticos comparados con el texto de Torres sobre los huérfanos de la política, ¿no? Mirarlos quizás, tratar de relacionarlos, tenerlos, ¿no?, en la cabeza esos textos también como para mirar eso, ¿no? Porque además eso lo que produce es una incongruencia en el comportamiento electoral de las personas en cada una de las tres
arenas electorales, ¿no? De un país federal, de Argentina, en, en este caso, ¿no? Em, y obviamente tiene que ver siempre en este marco de desnacionalización. Desnacionalización de los partidos, ¿no? Por eso yo daba sobre todo el ejemplo del peronismo. El radicalismo ya entró en un proceso hace tiempo donde le cuesta articularse a nivel nacional y puede articularse a nivel provincial y municipal. Quizás ahí se ve mejor empíricamente, ¿no? Contiene o tiene muchos intendentes, por ejemplo, tiene también algunos gobernadores, pero ya como partido lo que no puede es producir un candidato propio, un candidato radical para disputar, ¿no? A nivel nacional. Por lo tanto, ahí ese partido, o en ese partido, o a través de partidos, se ve más aún la fragmentación, ¿no? ¿Qué significa todo esto? Un poco dice Escolar, ¿no? Bueno, dado que la geografía electoral es bastante heterogénea y además es inestable, en el tiempo, ¿no? Digo, estas incongruencias del comportamiento electoral terminan produciendo o están en relación, ¿no? Con que la geografía electoral argentina es heterogénea e inestable en el tiempo. Y que si además nosotros miramos el sistema partidario desde el plano nacional, es muy diferente si lo analizamos desde las categorías electorales federales, ¿no? Eh, Es decir, ¿cómo miramos el sistema partidario a nivel nacional y a nivel, también podemos hacer una reducción? Bueno, está el sistema partidario nacional, pero también podemos analizarlo en términos de categorías electorales federales, ¿no? Donde en general, dice Escolar, ha predominado un número de partidos efectivos elevado y con tendencia a crecimiento de las categorías provinciales, ¿no? Como si hubiese una provincialización mayor del sistema político, del sistema partidario. Y donde el sistema tiende a comprimirse, dice, con una mayoría de provincias bipartidistas con partido predominante. Y en las municipales, ¿no? Donde el electorado es prácticamente por completo de perfil radical o perfil peronista. Por lo tanto, vemos que en los distintos niveles y en las distintas arenas de competencia no se traduce el mismo sistema o el mismo esquema partidario, ¿no? Tenemos distintas realidades partidarias y de identidades políticas que al mismo tiempo traducen este problema de la desnacionalización. Collar trata de hacer una síntesis. Dice, la dimensión en la cual se coordina mejor horizontalmente los electores argentinos es la municipal, luego en la provincial y finalmente en la nacional, ¿no? O sea que el sistema es incongruente en la dimensión vertical, ¿no? Hay un problema de coordinación electoral que termina alterando, distorsionando en cierta medida los resultados y la representación política y el juego de fuerzas políticas a nivel global, a nivel nacional. Para ello, dice Escolar, hay que mirar, ¿no? Entonces, las formas de las coaliciones provinciales, ¿no? Em, Cómo se integran las coaliciones provinciales de una misma etiqueta nacional, por ejemplo, y cómo las coaliciones se construyen en cada provincia de forma diferente, ¿no? Que esto lo vemos un poco en la realidad política electoral de nuestros días, ¿no? Incluso se ha agudizado, diría yo, cómo se fragmenta, sí, se fragmenta, diría, esta coordinación o esta no coordinación, ¿no? Eh, que tiene que ver con una fragmentación. ¿Por qué? Porque aparecen las listas desbloqueadas y, por ejemplo, mecanismos como la ley de lemas, ¿no? Que acentúan aún más la fragmentación. Entonces, lo que él está mirando es la fragmentación del sistema partidario, no del número efectivo de partidos, ¿no? Sino del sistema partidario que debe ser leído en perspectiva multinivel. Eh, Entonces, la fragmentación política nacional se refleja sobre todo en el grado de descentralización del acceso a recursos fiscales por parte de distintos niveles de gobierno. Vuelvo a repetir, la fragmentación política nacional se refleja sobre todo en el grado de descentralización del acceso a recursos fiscales por partes de distintos niveles de gobierno. El sistema político es centralizado, mientras que el diseño institucional no lo es, y viceversa.
em, hay un desempeño fragmentado del federalismo político argentino y un modus vivendi que se traduce en la transacción de recursos políticos periféricos y recursos fiscales centrales en un juego persistente, dice Escolar, de presidentes versus gobernadores y gobernadores versus intendentes. Eso lo que hace es finalmente fortalecer territorialmente a las élites. Bueno, en las últimas elecciones se vio un poco eso, ¿no? También digo, la diferencia, por ejemplo, el papel de los intendentes, que se destaca, que con razón y con sentido se destaca, ¿no? Punto de vista más simbólico, es decir, de que los intendentes tienen un valor político, traccionan votos, simbólico y al mismo tiempo electoral, ¿no? Y al mismo tiempo, digo, las elecciones, por ejemplo, en Provincia de Buenos Aires, la diferencia entre septiembre y octubre, ¿no? Digo, ahí hubo algo que tiene que ver con esta explicación, ¿no? De la, la fortaleza territorial de las élites, ¿no? En un proceso de crisis de los partidos nacionales, de su precisamente nacionalización, uno podría decir luego de conducción, en fin, digo, hay una serie de elementos más complejos que los que podemos ver en este texto, pero en el día a día nosotros eso lo, lo, mm, lo podemos ver. También la reforma de la Constitución del 94 trasladó, delegó una serie de responsabilidades a las provincias que habría que ver si eso hoy está funcionando bien. Es decir, hay una serie de mecanismos del federalismo, que es un poco lo que el texto quiere decir, del federalismo actual, que no están funcionando muy bien. Sobre todo porque, de vuelta, ahí sí la ilusión unitaria y la ilusión bipartidista de la reforma del 94. Esto lo hemos visto también. Apenas la reforma se produjo, aparecieron tres partidos, ¿no? O apareció un partido más a los dos dominantes existentes, supuestamente por el cual la reforma iba a fortalecer, ¿no? Ahora vemos que hay la posibilidad, un poco débil, ¿no? Pero de la aparición de un tercero que nunca, por otro lado, termina de afianzarse, de formarse. Uno podría pensar más en una clave de las formas políticas que tienden a ser más polarizadas, tienen que hacer un juego de tensión entre dos, porque ese tercero finalmente, por ejemplo, un tercero particular, pero como lo vimos ahora en las últimas provincias, en las últimas elecciones, Provincias Unidas, bueno, quedó bastante dibujado en función de una liga de los gobernadores que supuestamente se contrapone al gobernador de la provincia de Buenos Aires. En fin, yo creo que la realidad política electoral que hemos estado viendo nos permite de una forma muy eficaz, digamos, pensar estos textos y ver cómo funcionan. Obviamente uno puede después ir eh, a hilar un poco más fino, ¿no? Y por último, ¿no? Esta cuestión de que el Congreso, dice Gitti, tiene sentido lo que dice Escolar, debería ser espacio institucional de coordinación entre el presidente y los gobernadores, ¿no? Porque existen dos cámaras, una territorial y otra ciudadana, que es el freno para que es el mecanismo para los frenos y, y- y, mm, y los contrapesos, ¿no? Eh, Ese es el ámbito, ¿no? La relación entre política territorial y las relaciones intergubernamentales. Bueno, ¿dónde lo vemos? En el Congreso. Claro, va a tener que ver también cómo el presidente, el partido del presidente. Tenemos un presidente que tiene un partido que no es un partido nacional en sentido histórico, ¿no? Acá hay un problema también grave o hay una nueva situación. Es un partido que en realidad tiene que ir en busca de alianzas, a veces circunstanciales, pero que no es un partido históricamente nacional, que por supuesto se le ha traído también un montón de problemas, no solamente por la forma en que muchas veces gobierna, sino en relación a la posibilidad de hacer alianzas en estas dos cámaras, ¿no? Entonces, ahí me parece que el proceso de desnacionalización y la fragmentación política y de las identidades políticas, y ya nos meteríamos más en cuestiones relacionadas a los relatos políticos, a las identidades políticas, al mundo de construcción de la política en sus discursos, en sus ideologías, que ya está bastante resquebrajado. Me parece que el caso del gobierno de la libertad de avance de Milei, ¿no? Es un buen ejemplo empírico para ver cómo esto aún más se torna complejo, ¿no? Se torna complejo, se torna por momentos confuso, se torna difícil para los actores articular políticas en sus distintos niveles, que es lo que un poco el texto trata de explorar. Las dificultades de un país federal como la Argentina para traducir en gobernabilidad, para traducir
en cierta articulación más efectiva, una política que ya ingresó en un proceso de desnacionalización y fragmentación bastante acuciante. Lo que el texto trata de ver es que lo que hay precisamente son distintos niveles. Hay una política multinivel a la que hay que atender para entender cómo funciona luego efectivamente esa fragmentación y esa desnacionalización. Si no miramos esos actores, si no miramos las asimetrías nacionales, las asimetrías regionales, las asimetrías económicas, las asimetrías de poder de las provincias y al mismo tiempo cómo esas provincias tienen la capacidad de constituirse como actores políticos fundamentales y cómo eso ingresa en una creciente conflictividad. De acuerdo, en los momentos electorales se ve todo, sobre todo eso respecto a el sistema político nacional. Bueno, es como una alerta, ¿no? El texto o por lo menos suma una serie de conocimientos más a entender esta cuestión, que es un aspecto más de la política, diga, ¿no? La política multinivel. Hoy la ciencia política está como muy de moda en eso, ¿no? Pensar la cuestión de multinivel, pensar la cuestión de las instancias y los distintos niveles, pero porque efectivamente la política se ha desnacionalizado. Ahí también habría una explicación, si bueno, tengo que mirar abajo, tengo que mirar los otros niveles para entender lo de arriba, pero también para entender lo de abajo tengo que mirar lo de arriba. ¿Qué pasa con los grandes partidos nacionales, ¿no? La otra cuestión fundamental de todo esto es qué pasa con los grandes partidos nacionales que ya no representan, que ya no son homogéneos tal vez a nivel nacional. Eso tiene muchas aristas seguramente, ¿no? Desde la construcción de liderazgos hacia la capacidad de ese partido de seguir representando en los ámbitos locales como representaba antes. Obviamente que hay peronismo y radicalismo, es lo que dice sobre todo Escolar. El tema es cómo eso se articula a nivel nacional. Allí están apareciendo los problemas, ¿no? Entonces, un poco el texto trata de llamar la atención sobre cómo miramos, digamos, los procesos de desnacionalización partidaria, pero desnacionalización electoral, ¿no? Entonces ahí mirar partidos y procesos electorales de la mano. Así que bueno, les dejo esto. En un rato ya subo el video, así lo tienen disponible. Y ya la semana que viene van a estar las consignas a partir del 10 al 13, para, para hacer el examen. Así que bueno, les dejo saludos, mucha suerte en el parcial este y en otros que tengan por delante, que supongo que tienen. Y nos estamos viendo. Chau, chau.